La depresión es una de las principales causas de discapacidad en el mundo. Afecta a cientos de millones de personas. A pesar de los enormes avances de la ciencia, todavía persisten muchas ideas erróneas sobre su origen y tratamiento. Pensando en ello, hemos desarrollado esta presentación con el objetivo de revisar la evidencia científica más relevante y responder una pregunta que pocas veces nos hacemos. ¿Cuál es? ¿La depresión está solamente en la mente o también está en el cuerpo? Eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Y ya para que cuando usted haya concluido esta bella presentación que se ha preparado con mucho cariño para todos ustedes y los que luego la van a ver en mi canal, van a poder tener esa respuesta. Entonces, el título completo de hoy es Depresión, una investigación científica sobre la mente, el cerebro y el cuerpo. Un recorrido por la evidencia científica que cambió nuestra comprensión de la depresión. Entonces, todos conocemos a alguien que tal vez haya sufrido depresión. Quizá un familiar, un amigo, o tal vez tú que estás viendo esta información tienes depresión o un diagnóstico de depresión. Entonces, pregunta. Cuando alguien está deprimido, ¿qué solemos decirle? Piénsele un poquito, analícelo. ¿Qué le decimos? ¿Todo está en tu mente? Ah, pero vamos a profundizar un poquito en esto. ¿Qué le decimos a ese primo, a ese tío, a ese papá, a esa esposa que tiene depresión? Le decimos, como decimos aquí en México, échale ganas, piensa positivo. ¿Te das cuenta de algo? Las tres frases tienen algo en común, que todas suponen exactamente la misma idea. ¿Cuál es? Que la depresión es un problema de la mente. Es decir, el día de hoy estamos empezando de las bases, de la raíz, de los fundamentos, para poder entender el tema. ¿Qué pasaría si esta idea estuviera incompleta? Vamos a analizarlo desde la introducción. Pregunta. Quiero que lo analice muy bien, quiero que me den toda su atención, por favor, porque estos puntos iniciales son sumamente importantes, los que están en pantalla. Cuando alguien tiene depresión, ¿duerme igual? No, ¿verdad? ¿Tiene la misma energía? No. ¿Se mueve igual? No. ¿Su sistema inmune, sus defensas del cuerpo, funcionan exactamente igual? Bueno, muchos no lo saben, pero aquí les voy a decir, tampoco funciona igual. ¿Sus hormonas cambian? Sí. ¿Su respiración cambia? Sí. ¿Su frecuencia cardíaca cambia? Sí. ¿Sus músculos cambian? Tal vez no lo sabía, pero sí. Entonces, ¿por qué seguimos diciendo que todo ocurre solamente en la mente? ¿Notan el gran error? Pero bueno, esta es solo la introducción.
porque esto se va a poner interesante. ¿Eh? Imagina a dos médicos. Uno vive en el año, ejemplo, 1650 y el otro en el 2026. Ambos observan al mismo paciente con depresión, pero llegarían a conclusiones completamente distintas. ¿Por qué? Porque durante siglos aprendimos a separar algo que quizá nunca estuvo separado. Hace cientos de años aprendimos a dividir al ser humano en dos: mente y cuerpo. Y si esa división hubiera condicionado toda nuestra forma de entender la depresión, entonces este taller no busca demostrar que la depresión sea únicamente física. Sería como irnos al otro extremo. Sería reemplazar un error por otro. Tampoco busca demostrar que todo sea psicológico. Lo que vamos a investigar juntos, vamos a ir descubriendo, es algo mucho más interesante. ¿Y si llevamos siglos haciendo la pregunta equivocada? Porque quizá la verdadera pregunta nunca fue: ¿la depresión está en la mente? Sino, ¿existe realmente una separación entre la mente y el cuerpo? Esa es la verdadera pregunta que vamos a desarrollar hoy. En este documental revisaremos algunos de los descubrimientos más sorprendentes de la psicología, la neurociencia, la medicina y la biología. No para defender una teoría, sino para seguir la evidencia y dejar que sea la evidencia la que responda la pregunta. Y vamos a empezar con el primer tema: la idea que dividió al ser humano. ¿Cómo una pregunta filosófica terminó influyendo en la medicina, la psicología y nuestra forma de entender la depresión? Veremos que la forma en que entendemos la depresión hoy no surgió de la neurociencia. Surgió en parte de una idea filosófica de hace casi 400 años. ¿Se imaginan entonces? Una idea filosófica de hace casi 4 siglos todavía influye en cómo vemos hoy la depresión. Entonces, todas las ciencias tienen una historia. La medicina no apareció de la nada, la psicología tampoco. Ambas fueron construyéndose sobre preguntas, y las preguntas cambiaron con el tiempo. Entonces, hay cierta evolución de la ciencia. Hoy, por ejemplo, damos por sentado que existen laboratorios, resonancias magnéticas, análisis de sangre, neuroimagen, pero durante la mayor parte de la historia de la humanidad, nada de eso existía. Entonces, ¿cómo explicaban las enfermedades? Los grandes médicos de la antigüedad, como Hipócrates y siglos después Galeno, construyeron uno de los primeros modelos para entender al cuerpo humano: la teoría de los 4 humores.
Según esta idea, nuestro organismo estaba gobernado por cuatro líquidos fundamentales: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Cuando estos humores estaban en equilibrio, la persona gozaba de salud. Pero cuando uno predominaba o disminuía, aparecía la enfermedad. Noten qué interesante. Incluso la melancolía, lo que hoy podría parecerse a algunos cuadros depresivos, se le atribuía a un exceso de bilis negra, lo que en aquel tiempo llamaban melancolía. De hecho, la palabra melancolía proviene del griego melaina chole, que literalmente significa bilis negra. Entonces, en este paso breve de lo que han investigado los médicos, sabemos que ese modelo era incorrecto desde el punto de vista biológico. Pero aquí hay algo muy importante. No era una idea absurda. En aquel tiempo, esto de los cuatro humores era el mejor modelo que tenían con la información disponible en ese momento. Gracias a ese modelo comenzaron a observar, clasificar y estudiar las enfermedades de una manera mucho más sistemática que antes. Entonces, la historia de la ciencia funciona de esa manera. No avanza porque un día descubre toda la verdad. Avanza porque los modelos se van refinando conforme aparece nueva evidencia. Y eso nos lleva a una pregunta muy interesante. Si los modelos sobre la enfermedad han cambiado tantas veces a lo largo de la historia, ¿será posible que también hayan cambiado nuestra manera de entender la depresión? Entonces, durante miles de años, la enfermedad era un misterio. No existían resonancias, no existían laboratorios, no existían microscopios. La gente explicaba el sufrimiento con las herramientas que tenía. Entonces, la ciencia no cambia porque cambian las opiniones. Cambia porque cambia la evidencia. En aquel tiempo apareció una pregunta. Ojo, no una respuesta, una pregunta. ¿Cuál era? ¿Cómo puede algo material producir pensamientos? Y esa pregunta cambiaría la historia hasta llegar hoy a lo que creemos sobre la depresión. Y ahí aparece René Descartes. Descartes intentaba resolver uno de los mayores problemas de su época. ¿Cómo explicar que existan pensamientos si el cuerpo parece una máquina? Descartes no inventó la separación mente-cuerpo. Lo que sí hizo fue que la formuló de una manera extraordinariamente influyente, tanto que sigue influyendo siglos después. Y ahí apareció el famoso dualismo cartesiano. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ahí el cuerpo se dividió. La mente por un lado y el cuerpo por otro. Entonces, para la época fue una idea brillante, porque permitió estudiar el cuerpo sin entrar en conflictos religiosos sobre el alma. Y esto le dio enorme impulso a la medicina. ¿Por qué este modelo de alguna manera tuvo gran éxito? Porque durante siglos funcionó muy bien. Gracias a esa separación, la medicina avanzó enormemente. Desde la anatomía, la cirugía, la fisiología. Entonces, el dualismo cartesiano, bueno,
La idea no era absurda. En su momento fue útil. Pero apareció un problema. ¿Qué hacemos con enfermedades donde mente y cuerpo parecen inseparables? ¿Cómo es esto? Ejemplo, dolor crónico. ¿Es físico o mental? Ansiedad. ¿Es físico o mental? Estrés, depresión. Y ahí sigue la lista, ¿verdad? ¿En cuál conjunto queda? La pregunta empezó a quedarse corta. Ejemplo, si una emoción acelera el corazón, ¿es mental o física? Si dormir mal cambia tus pensamientos, ¿qué fue primero? ¿El pensamiento o el dormir mal? Si una inflamación modifica el estado de ánimo, ¿en qué categoría la ponemos? Entonces, ¿la inflamación es mental o es física? Entonces ocurrió algo inesperado. La neurociencia comenzó a conectar piezas. No apareció una teoría nueva. Lo que sí aparecieron fueron miles de experimentos. Durante siglos, las ideas sobre la mente eran principalmente filosóficas. Pero algo cambió en el siglo XX. ¡Qué maravilla! La ciencia dejó de preguntarse únicamente ¿qué creemos que ocurre? Y comenzó a preguntarse ¿qué podemos observar y medir? Y entonces aparecieron herramientas que revolucionaron nuestra comprensión del cerebro. Y entonces aparece la resonancia magnética funcional. No toma una fotografía del cerebro, sino que muestra qué regiones trabajaban más mientras una persona piensa, siente o realiza una tarea. Por primera vez pudimos observar un cerebro vivo mientras una persona experimentaba miedo, tristeza, alegría o incluso si tomaba decisiones. Y luego apareció la tomografía por emisión de positrones. No mide electricidad, mide el consumo de glucosa y otras moléculas. En otras palabras, aquí estábamos observando qué partes del cerebro están gastando más energía. Ya no solamente veíamos la anatomía del cerebro, comenzábamos a observar cómo funcionaba su metabolismo. También salió el electroencefalograma. Colocamos pequeños electrodos sobre el cuello cabelludo. Se registra la actividad eléctrica cerebral en tiempo real. Y ahora esto era ideal para estudiar el sueño, la atención, la epilepsia, estado de conciencia. Pero ahí no queda. La ciencia, hambrienta de conocimiento, sigue aprendiendo. Aparecen las hormonas. Descubrimos también que el estado de ánimo también cambia cuando cambian las hormonas. Ejemplo, cortisol, adrenalina, melatonina, hormonas tiroideas. Y aquí se llega a entender algo nuevo. Quizá el cerebro no trabaja solo. Llegaron las citocinas. Apareció un descubrimiento inesperado. El sistema inmune también habla con el cerebro, porque las citocinas son mensajeros químicos. Cuando hay inflamación, viajan al cerebro. Las citocinas, presten mucha atención, modifican energía, motivación, apetito, sueño, conducta. Eso es lo que hacen esos mensajeros químicos.
Y no queda ahí. Durante mucho tiempo pensábamos que el sistema inmune, que las defensas, solo combatían infecciones. Pero hoy sabemos que el sistema inmune también influye en las emociones. Y aparece la genética. Durante muchos años, las personas pensábamos que la depresión era únicamente consecuencia de lo que nos ocurría en la vida. Sin embargo, los estudios con familias y gemelos mostraron algo muy interesante. Algunas personas nacen con una mayor vulnerabilidad biológica para desarrollar depresión. Eso no significa que exista un gen de la depresión. No, no lo hay. Lo que existen son cientos o incluso de variantes genéticas que, combinadas con el ambiente y las experiencias de vida, pueden aumentar o disminuir el riesgo. Así que, en otras palabras, como está en pantalla, los genes no escriben nuestro destino, predisponen, pero no determinan. Es como si dijéramos, los genes cargan el arma. Es el ambiente el que suele apretar el gatillo. Y por si fuera poco, algo que ya he venido hablando en mi canal y en mi consulta, la microbiota intestinal. El cerebro no conversa únicamente con las neuronas, también escucha el intestino. Es decir, cuando parecía que ya entendíamos bastante del cerebro, aparece este protagonista. En nuestro sistema digestivo viven billones de microorganismos que forman la microbiota intestinal. Hoy sabemos que estos microorganismos producen sustancias químicas, influyen en el sistema inmune y se comunican constantemente con el cerebro a través del llamado eje intestino-cerebro. Entonces, el intestino no trabaja para el cerebro, trabaja con el cerebro. Y aparece la conversación más inesperada. Dos órganos compartiendo información en ambas direcciones, eje intestino-cerebro, teniendo entre ellos una conversación permanente. Entonces, el intestino forma parte de la red biológica que influye en nuestro estado de ánimo. Y eso habría parecido ciencia ficción hace apenas algunos 20 años. ¿Se dan cuenta de lo que está ocurriendo? Ninguna de estas disciplinas intentó demostrar que la depresión fuera solo mental o solo física. Cada una investigó una parte distinta del organismo y sorprendentemente, todas comenzaron a señalar en la misma dirección, que el cerebro no funciona de manera aislada, sino que forma parte de un sistema integrado. ¿Y qué fue lo que aprendimos? Empezamos a observar que el cerebro, empezamos a observar al cerebro mientras pensaba, sentía y tomaba decisiones. Entendimos cómo consumía energía. Aprendimos a escuchar la actividad eléctrica del cerebro en tiempo real. Descubrimos que el cerebro mantiene un diálogo constante con las hormonas. Aparecen las citocinas. Comprendimos que la inflamación y las defensas del organismo también podían influir en el estado de ánimo de la persona. La genética reveló que algunas personas nacen con una mayor vulnerabilidad biológica, aunque los genes no determinan el destino. Y la microbiota intestinal nos ayudó a entender que los microorganismos participan en una conversación permanente con el cerebro.
Durante mucho tiempo pensamos que esas bacterias simplemente nos ayudaban a digerir los alimentos. Pero en los últimos años hemos descubierto algo sorprendente, que no son simplemente pasajeros. Son un ecosistema vivo que participa activamente en el funcionamiento de nuestro organismo. Algunas de esas bacterias en la microbiota producen vitaminas. Otras ayudan a a entrenar el sistema inmune. Otras fabrican moléculas capaces de comunicarse con el sistema nervioso. En otras palabras, nuestro intestino no es solamente un tubo por donde pasa la comida. Es uno de los ecosistemas más activos del cuerpo. ¿Notan qué interesante? Lo que sabemos hasta ahora, entonces, la forma en que entendemos la depresión tiene una historia. Durante siglos aprendimos a separar mente y cuerpo, pero la ciencia moderna comenzó a demostrar que ambos forman un sistema profundamente conectado. Pero todavía no hemos respondido a la pregunta. Si mente y cuerpo están conectados, entonces, ¿cómo aparece una emoción? Y por supuesto, vamos a aprender qué ocurre en tu organismo exactamente en el instante en que sientes miedo, tristeza o alegría. Esto quedará para el capítulo 2, que tendrán ustedes disponible en los próximos días.